Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, se viene el Armagedón de las grandes tecnológicas. Y es que miren, como lo está comentando The Epoch Times, nunca antes en la historia de los Estados Unidos, los estadounidenses habían tenido menos libertad para ver y decir lo que quieran. No nada más allá, amigos. Creo que todos vamos entendiendo por dónde va todo esto. Porque la culpa va a recaer principalmente en estos gigantes tecnológicos de las redes sociales, como el caso de Facebook, YouTube, Google, que han censurado opiniones políticas que no les gustan, pero que sobre todo les han dicho, cuidado con esto. ¿Quiénes son los principales donantes? ¿Quiénes son aquellos que les incomoda que ciertas verdades se sepan independientemente que no estén violando o haciendo absolutamente nada malo? Ven Russell Brand. Bueno, el día de la verdad para los gigantes tecnológicos se acerca. El juez Clarence Thomas ya se va a hacer cargo de ellos. Y es que las compañías telefónicas como AT&T o Sprint no van a poder cerrar su cuenta debido a tus opiniones políticas. American Airlines no va a poder negarse a venderte ningún billete porque haya cuestionado situaciones como el tema del clima, que hoy, ¿qué hizo el Papa Bergoglio, no? Sobre toda esta situación de que, oye, es que el tema del clima y o temas quejándose del bicho. Ya la ley se los va a prohibir. Esta misma prohibición contra la discriminación política debería de aplicarse a las plataformas de las redes. El juez Thomas ha argumentado en contra de la censura de los Big Tech desde al menos el 2021, diciendo que este tipo de empresas tienen que atender todos sus clientes, al igual que las compañías telefónicas, de los servicios públicos y de los establecimientos públicos. El 29 de septiembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos había anunciado que se iba a pronunciar sobre estas leyes estatales promulgadas por Florida y Texas, que prohibían a los gigantes tecnológicos que cancelasen usuarios en función de sus opiniones políticas. Y esperen que el juez Thomas lleva a la mayoría de los jueces a concluir que el tema de la censura en Internet es incompatible con la democracia y que se tiene que detener. Vaya, mucha suerte con ello, amigos, porque aquí está en juego la democracia. Aquí está en juego el futuro de la humanidad, aunque muchos no lo crean porque nada más ven bailecitos y tontería y media. Pero aquí se está jugando bastante. El fallo del Tribunal Superior en contra de la censura va a suponer un poderoso golpe contra la tiranía de estos Big Tech. Ni un día demasiado pronto, aleluya. Pero en estos momentos, las plataformas de redes sociales están censurado libremente, han eliminado publicaciones, desbancan a los usuarios cuyas opiniones no les gustan, incluso lo hicieron con el expresidente de Estados Unidos. Entierran información para que sea imposible encontrarla en cualquiera de estas búsquedas de Google. Y incluso es el tema de Shadowban. Entonces has dicho, sí, hay libertad de expresión, pero no significa que tu voz se vaya a escuchar, ¿no? Porque te van a enterrar y van a poner nada más aquellos que hagan pura tontería. La censura de las grandes tecnológicas va a afectar a muchas más personas que cuando las universidades silenciaban a la disidencia o incluso cuando los lugares de trabajo y las escuelas adoctrinaban. La ley anticensura de Texas está diseñada para proteger al público en contra de esta pérdida de libertad. La ley todavía permite la eliminación de artículos que obviamente no sean cuestiones no por que amenacen precisamente también gente con violencia o que promuevan situaciones de explotación sexual o ya saben con la pizza, lo que realmente sí daña. Pero para la defensa de la ley de Texas, el fiscal general del estado Ken Paxton, él citó específicamente este argumento del juez Thomas. Mira, la ley fue confirmada por este tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, y esto al decir que las corporaciones no tenían derecho de amordazar la libertad de expresión. Pero hay una ley similar de Florida que fue anulada por el Circuito 11, argumentando que las plataformas de las grandes tecnológicas tienen derecho de primera enmienda a elegir opiniones como lo hace un periódico. Y ahora
La Corte Suprema está preparada para resolver estos resultados contradictorios, donde el tribunal ha decidido que quien está protegido por la primera enmienda, las empresas de tecnología que afirman ser como periódicos o los millones de usuarios que usan las redes sociales. Así, el dinero inteligente está en que el juez Thomas convenza a la mayoría de los jueces de que la democracia requiere una internet sin censura. Y en la opinión concurrente de 2021, el juez Thomas había sugerido que el Congreso tiene que proporcionar una solución legislativa, incluyendo el cambio de la sección 230 de la Ley de la Decencia de Comunicaciones. Pero es poco probable que el Congreso actúe mientras que los demócratas controlen cualquiera de las cámaras. La mayoría de los demócratas en el Congreso han abogado por una mayor censura y se han convertido en un partido contrario a la libertad de expresión. Por ejemplo, el senador Chris Coons también dijo que los ejecutivos de tecnología durante una audiencia en el Senado de 2020, ahí les decía que lo que quieren es que censuren, por ejemplo, por favor censuren el tema de la gente que niega el tema verde. El senador Richard Blumenthal, también demócrata por Connecticut, los instó a realizar más moderación de contenido y a eliminar desinformación en sus futuras elecciones. Y así, cuando Blumenthal decía que se tenía que modificar contenido, es el eufemismo para poder silenciar a su oposición, que en resumen, pues claro que es una intervención y es una manipulación de la democracia. Entonces, ¿qué hay con esto con desinformación? Bueno, no se dejen engañar por esta palabra. El juez Oliver Wendell Holmes, él explicaba que la forma de comprobar la verdad de cualquier afirmación es ver si sobreviven en el mercado de las ideas. Y la verdad, claro que va a prevalecer. Las ideas pésimas, la falsedad y los políticos perdedores, como lo son el actual, necesitan la censura para poder sobrevivir, ¿no? Esto en Estados Unidos, ustedes nada más véanlo. Si no tuviera a todo este aparato de censura, ¿qué sería? Entonces, la Corte Suprema del Departamento de Justicia de Biden se pone del lado de las grandes tecnológicas contra el derecho del público a la libertad de expresión. Y esto claro que no es ninguna sorpresa, porque él probablemente deba su, ya saben qué situación, ¿no? Que ahora pues es ahí, a la prisa de las grandes tecnológicas por aplastar informes sobre, por ejemplo, la portátil de su hijo, que salió en el New York Post. Y así, desde que asumió el cargo, se ha erigido en una vasta situación de operaciones de censura, en la que la Casa Blanca, los departamentos de inteligencia, de defensa, centros de control y prevención de enfermedades y otras agencias gubernamentales se han confabulado con las grandes tecnológicas para poder limitar lo que vas a poder ver y decir. Bravo, porque la empresa X del señor Musk, antes Twitter, se ha negado a cumplir con esto. El próximo paso le va a corresponder a la Corte Suprema, que va a escuchar argumentos orales y que se va a pronunciar a principios de 2024. Así que cuenten con que prevalecerán las opiniones anticensura del juez Thomas. Como resultado, esto haría que los estadounidenses sean más libres. Gracias, juez Thomas, dice acá The Epoch Times. Pero claro, esto también afecta a todos en el mundo, amigos. Porque si ustedes no se han dado cuenta cómo realmente ya incluso todas estas plataformas que trataron de hacer, por ejemplo en el caso de Mark Zuckerberg, que sacó Threads, que supuestamente iban a poder quitarle todo el mercado a X, ¿no? Anteriormente Twitter. Al final no fue más que llamarada de petate. Una situación donde vaya, subió como la espuma porque, a ver qué va a pasar, ¿no? Al final, cuando empezaron incluso a censurar a toda esta gente que estaba ahí, ¿no? Incluso reporteros que estaban del lado del aparato y demás, que también los empezaban a censurar. Uy, pues, ¿qué onda? Pues estoy compartiendo y ya me están torciendo. Pues, ¿cómo está? ¿No? Es obvio. O sea, es como esto. La originalidad. La situación en donde, pues, si no eres realmente interesante, pues, ¿por qué deberías de estar ahí, no? ¿Qué ha pasado cuando incluso en el tema del entretenimiento te han querido vender todas estas narrativas que son más que una postureo moral y una agenda
ideológica, política, etcétera, que a fuerzas te quieren meter en todo tipo de entretenimiento. Y estoy viendo lo mismo, o sea, los mismos malditos personajes que me aburre, que no tienen ninguna concordancia, que no respetan el canon, que... Es eso, ¿no? Solitos están cayendo. Y sin la censura y sin esa ejecución de poder tiránico, no podrían seguir en el poder. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta la próxima, suscríbanse, cuídense mucho, y gracias a mis mecenas de Patreon y a los miembros del canal. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Nos vemos hasta la próxima.